Hoy voy a hablar fundamentalmente, ya lo explicó, lo adelantó Santiago, de aquellas cuestiones relacionadas con los accidentes de tránsito, pero en lo que compete a la esfera penal, que no por ello debemos considerar que son cuestiones exclusivas al fuero penal, sino que hay una interrelación entre ambos fueros, penal y civil, que es muy interesante, porque muchas de las cosas que se hagan en la investigación penal preparatoria, obviamente va a tener una repercusión enorme en la cuestión civil, en lo que hace la cuestión reparatoria de los daños que se ocasionen en virtud de un siniestro. Por eso me voy a dirigir fundamentalmente a los nobles, que son quienes o quienes requieren permanentemente algún interés sobre cómo intervenir en un proceso penal, pero también me voy a dirigir a aquellos que con más años de experiencia, que todos los días tenemos cosas para aprender. Bueno, para empezar a abordar el tema debemos tener en cuenta, es muy importante tener en cuenta, que no todo accidente, no todo siniestro automotor tiene una implicancia penal. El sistema ha considerado que deben ser tratados o guardan un interés a los fines penales un determinado número de cosas en que obviamente resultan personas lesionadas a raíz del accidente o personas fallecidas. El resto de los siniestros donde solamente hay daños, aunque sean de mucha gravedad los daños materiales, no son abarcados por el derecho penal, que solo reprime el daño cuando es intencional, no cuando es producto de un accionar imprudente o negligente en la conducción de un automotor. ¿Sí? Esa es una primera diferenciación, o sea, porque nos sorprende por ahí que vemos que en ciertos accidentes de tránsito interviene la autoridad pública, la policía o la fiscalía, y en otros no tiene ningún interés. Esto es para ubicarnos en un comienzo. Entonces tenemos que los supuestos que son abarcados por el fuero penal, por el sistema penal, son aquellos que están previstos en los artículos 84 bis y 94 bis de nuestro Código Penal de la Nación. Es decir, los homicidios ocurridos por homicidios y lesiones acaecidas en el marco del manejo o la conducción imprudente, negligente o antirreglamentaria de un vehículo automotor. Yo no voy a dar una charla sobre la cuestión dogmática, de cuándo se configura o qué requisitos tiene, pero brevemente voy a decir que esta figura de homicidio culposo o lesiones culposas ocasionadas con un automotor requieren de los elementos básicos que son, en primer lugar, el daño, al haber ocasionado un daño en la salud de una persona, o la muerte de una persona. Y requiere también, obviamente, que se trate de lesiones u homicidios ocasionados en el manejo de un vehículo automotor. Todos sabemos que un vehículo automotor se diferencia de otros elementos que no son considerados tales, como por ejemplo los vehículos a tracción a sangre u otros similares. Es decir, tiene que tratarse de un vehículo automotor. En cuanto a las tres modalidades de culpa en nuestro Código Penal, de estos artículos, que son la imprudencia, es decir, hacer más de lo que se debe, o sea, ir a una velocidad superior a la permitida, por ejemplo, la negligencia, por ejemplo, no hacer algo que era debido en el manejo del automotor. Por ejemplo, no colocar el guiño al girar y de esa manera ocasionar un accidente, o el manejo antirreglamentario del automotor, circular, obviamente en contramano, o pasar un semáforo en rojo, no cumplir con las normas que la sociedad ha impuesto a quien conduce un automotor. Debemos considerar que ya el hecho de salir a conducir, de salir a la calle, subirnos a un auto y comenzar nuestro camino conduciendo un vehículo, ya es peligroso de por sí. Es una actividad considerada peligrosa. La ley castiga aquellas acciones humanas
que en el manejo de un automotor han superado ese riesgo permitido por la sociedad. Entonces, repasando, son la imprudencia, la negligencia o el manejo antirreglamentario de un automotor. Eso básicamente para ubicar. Tenemos que comenzar. Guille, tu micrófono. ¿Ahí? ¿Me escuchan? Sí, perfecto. Bueno, le estaba diciendo que vamos a comenzar poniéndonos en el lugar de que estamos en nuestro estudio y concurre una persona a buscar nuestros servicios profesionales porque ha ocurrido un accidente y bueno, nos puede buscar, sea para colocarnos en el proceso penal o en el proceso civil del lado de la víctima, del lado de la persona accidentada, o del lado, obviamente, de quien está acusado o en ciernes de ser acusado de un delito penal. Esas son las dos posibilidades que tenemos. La actividad tradicional del abogado ha sido siempre, ante un siniestro, la defensa de la persona que va a tener que defenderse en un proceso penal. Pero hace unos años, como todos sabrán o habrán escuchado, el sistema ofrece la posibilidad a las víctimas de un delito de intervenir en el proceso, sea por sí solo, obviamente con un accionar muy limitado, pero como víctima por sí solo, o con todas las facultades propias de una fiscalía mediante la querella. ¿Qué es la querella? Es la intervención del damnificado o damnificada en un proceso con la representación de un abogado de la matrícula. Esto es muy importante señalarlo, porque pasa que muchas veces he notado que ciertos profesionales no se presentan en sede penal o se presentan solo a pedir fotocopia de las actuaciones y esperan la oportunidad para hacer la acción civil y no se interesan en el aspecto de la investigación penal preparatoria. Y como dije al principio, lo que se haga en sede penal va a tener una implicancia fundamental también en el fuero civil, ¿sí? Tanto es así que una condena, si se arriba una condena en el proceso penal, es mucho más sencillo suponer que civilmente la persona va a obtener una condena en el fuero civil. A contrario censo, si una persona tramita un proceso penal y es sobreseída o absuelta, es muy difícil que pueda ser, si no imposible, porque puede haber un tipo de responsabilidad distinta civilmente por la responsabilidad objetiva o por algún instituto propio del derecho civil, pero lo más probable es que no le vaya tan mal civilmente si ha sido desvinculada penalmente por el mismo hecho. Eso es lógico y eso hay que tenerlo en cuenta, es muy importante. Entonces, nos encontramos con que lo primero que tenemos que considerar como profesionales es la posibilidad de constituirnos en el proceso penal como querellantes particulares. Que es algo muy sencillo, no es complicado. ¿Cómo nos constituimos como querellantes en el proceso penal y para qué nos constituimos? Bueno, el querellante, como ya dije, es la intervención del ofendido, del damnificado en el proceso penal. ¿Quiénes pueden ser querellantes particulares? En primer lugar, la víctima. Una persona que ha sido lesionada, obviamente puede presentarse con su abogado y constituirse. Pero pueden pasar varios supuestos. Si estamos hablando de un homicidio, obviamente deberá presentarse alguien legitimado, que la ley establece claramente, el Código de Procedimiento, quiénes son. Cónyuge supérstite, o la cónyuge supérstite, los parientes hasta segundo grado, los hijos, ¿sí? Y también agrega la ley la persona que viviera en aparente matrimonio con la víctima. Esta situación también puede darse en el caso de las lesiones, porque
muchas veces quien está lesionado no tiene las posibilidades psíquicas o físicas de concurrir a un juzgado, de otorgar un poder y presentarse a ser querellante. Bueno, la ley ha entendido que también estas personas pueden hacerlo en su nombre de manera provisoria, sin perjuicio de la ulterior ratificación de la víctima de lesiones, cuando su estado de salud lo permita. Pero lo importante es que la ley, el Código Procesal Penal, autoriza de inmediato, ni bien ha ocurrido el siniestro, a presentarse y empezar a ejercer los derechos de la víctima. ¿Para qué es importante la intervención como querellante? Bueno, las facultades que se han otorgado, o que otorga el ritual penal al querellante son innumerables. Ofrecer prueba, cuestionar la prueba de la fiscalía, controlar la prueba y suplir o proponer y llevar a cabo la prueba que considere pertinente. Tal vez no nos conforma lo que un fiscal está recabando como prueba y queremos hacer una pericia propia, una pericia de parte, o buscar un testigo que tal vez se le pasó por alto a la fiscalía. Si son innumerables las posibilidades que tiene un querellante, que está colocado por el Código de Rito a la par del fiscal. O sea, puede hasta discutir una calificación legal ante un juez de garantía de manera disidente con lo que piensa el fiscal. El fiscal puede entender que se trata de un homicidio culposo común, y el querellante puede entender que se trata de un homicidio culposo pero agravado, ¿sí? Por las distintas agravantes que tiene nuestro Código Penal. Es decir, las posibilidades son realmente considerables y es muy útil para la víctima, en este caso, la intervención de un abogado. ¿Cómo se constituye un abogado o abogada en querellante? Bueno, debemos tener en cuenta que se requiere un poder especial, un poder para ser querellante en ese caso particular que nos interesa. No es habilitado un poder general. Tiene que ser un poder especial brindado por el damnificado o los legitimados para hacerlo en su nombre. Tiene que hacer un desarrollo sucinto, será muy breve del hecho, y la petición concreta de ser tenido como querellante. Y acreditar, en el caso de que quien se presente sea, en el caso de un homicidio, obviamente, va a ser uno de los legitimados que ya les señalé, de los legitimados activos, o en las lesiones, quienes están legitimados para presentarse un nombre del lesionado, deberá acreditarse el vínculo que lo une con la víctima. Bueno, ¿desde qué momento se puede presentar un abogado a ser querellante? Desde la apertura de la causa, desde que el fiscal dice, aquí entiendo que se ha cometido un hecho ilícito, desde ese mismo momento ya puede presentarse el querellante. ¿Y hasta qué momento? Hasta la remisión a juicio, que es el fin, vamos a llamarle así, es el punto donde se finaliza la investigación penal preparatoria. Hasta ese momento estamos en condiciones, estamos habilitados para intervenir como querellante. Y aquí me voy a detener un segundito, unos instantes, en una situación muy especial que se da, que la verdad que a muchos se les pasa por alto, se nos puede pasar por alto, que es un instituto nuevo que prevé el Código Procesal Penal de Entre Ríos, al igual que el de otras provincias, que es la posibilidad de convertir la acción pública en privada. Estamos hablando que tanto las lesiones culposas como el homicidio culposo, en ocasión del manejo antirreglamentario de un automotor, es un delito de acción pública, es decir, interviene el Estado de oficio sin que haya instancia de parte. Bueno, ¿qué pasa en aquellos supuestos donde el fiscal toma la decisión como titular de la acción penal de entender que un accidente, un siniestro, no constituye un delito penal? ¿Qué pasa? Puede ocurrir, y ocurre de hecho, que el fiscal entiende que si bien hay un lesionado o hay una víctima mortal, el hecho no configura un delito penal tipificado, porque, por ejemplo, vamos a un supuesto, en el desarrollo de ese siniestro, la víctima ha tenido
competencia, o sea, se colocó en el lugar de víctima. Es decir, se cruzó delante del auto cuando no debía hacerlo y el auto venía conduciendo de manera adecuada, por lo tanto no hay delito. Es una situación que se da muy seguido. ¿Qué ocurre en ese supuesto? Y el fiscal decide no continuar con la acción penal. De hecho, tuve un caso que después, si quieren, lo desarrollo un poquito, que me tocó. Bueno, en ese supuesto, la ley permite al abogado querellante discutir esa situación, y si el fiscal insiste en que considera que no debe llevar adelante la acción penal, un juez de garantía puede darle autoridad o autonomía al querellante particular para que continúe la investigación en soledad. ¿Sí? El fiscal se aparta, el fiscal dice, a mí no me interesa como Estado investigar este hecho. Bueno, como particulares sí nos interesa porque no coincidimos con la opinión fiscal y creemos que sería una injusticia que ese hecho quede sin una sanción penal. Bueno, eso se plantea ante un juez de garantía y el juez de garantía puede investirlo al querellante particular para que continúe en soledad, o sea, absolutamente solo, adelante con la investigación, con las facultades propias de una fiscalía. Proponer pruebas, realizar una inspección ocular, buscar nuevos testigos, instar el proceso, llevarlo adelante como si fuera un verdadero fiscal. Eso es algo novedoso y que no todos lo tenemos en cuenta, y de hecho los tribunales han más de una vez resuelto de esta manera, dándole las facultades al querellante, al abogado particular, para que continúe instando y llevando adelante, impulsando el proceso penal. Eso es muy importante. Después, si quieren alguna cuestión más sobre el particular, con todo gusto la voy a profundizar. Está previsto en el artículo, por ahí pasa desapercibido, está en el artículo 400 del Código Procesal, infine, esta posibilidad. Bueno, entonces tenemos una causa penal, tenemos un querellante, un abogado que se presentó como querellante, tenemos el defensor, obviamente, no podemos dejar de lado que gran parte de nuestra actividad es como defensores, que también interesa tener los conocimientos mínimos de una defensa penal, porque después viene la acción civil, y lo que no se hizo penalmente va a repercutir obviamente en la acción civil, eso ya creo que quedó claro. Es más, ¿qué posibilidad nos otorga el Código de Procedimiento a los abogados, a las personas, al justiciable en realidad, por intermedio de un abogado, que resulta trascendental también tener en cuenta? Es nada menos que la posibilidad de intervenir como actores civiles en el proceso, a través de una demanda civil instaurada, no por el fuero correspondiente, que lo habitual es hacerlo en el fuero civil, sino en el mismo proceso penal, constituirnos como actores civiles con las condiciones similares a las de una querella. Tanto es así que la ley otorga la posibilidad de ser querellantes y actores civiles al mismo tiempo. ¿Sí? Bueno, en este aspecto, si bien está detallado en el Código de Procedimiento cuáles son los requisitos a cumplir, básicamente es tener un poder para ser actores civiles, ya no solo querellantes, sino también actores civiles. Tenemos la posibilidad de hacerlo desde la apertura de la causa hasta el requerimiento de elevación a juicio, donde tiene la obligación el actor civil de presentar la demanda. ¿En qué momento se presenta la demanda formalmente? Estando investido ya como actor civil, al momento de la apertura, la elevación de la causa a juicio, que se hace en una audiencia de manera oral. Se presenta al hacer el requerimiento, por mail o por escrito, y luego se debe oralizar, esto es muy importante, en la audiencia respectiva, en la audiencia de elevación de la causa a juicio, en cuya oportunidad también se correrá traslado a quien se presente como demandado civil, ¿sí? Igual que si fuera un proceso civil, pero en el ámbito penal. Esto es una opción. Algunos se sienten más cómodos esperando el resultado del proceso penal y presentándose luego, posteriormente, cuando ya esté finiquitado el proceso penal, y dependiendo también de cómo haya resultado el mismo, lo hace por fuera del proceso penal, lo hace en el fuero civil, como una demanda común y corriente.
En este punto es importante destacar otra cuestión muy importante de por qué presentarnos como querellante. Y está nada más ni nada menos relacionado que con la prescripción civil. Quien se presenta como querellante interrumpe, o suspende, mejor dicho, el plazo de la prescripción mientras dure esa querella. O sea, el juicio puede durar, el proceso penal, 3, 4 años, que si estamos constituidos como querellante vamos a estar tranquilos de que en el plazo de prescripción no va a haber corrido. Eso también es algo que debemos tener en cuenta y es una ventaja más de por qué conviene presentarse ante un siniestro en sede penal como querellante. Eso es muy importante. Bueno, básicamente hemos hecho un repaso de cuáles son las posibilidades de intervención del abogado en el proceso penal. No quiero dejar de destacar que hay institutos muy modernos que se dan en el proceso penal que permiten arribar a una solución anticipada del conflicto. Tenemos un proceso penal, lo normal, lo habitual, era llegar a un juicio oral y público, tener una sentencia que declare culpable o inocente al ciudadano sometido a proceso. Bueno, desde hace unos años es sabida la tendencia de los distintos tribunales de propiciar soluciones alternativas al proceso penal, salidas alternativas. Una de ellas, la más común, es la probation, la suspensión del juicio a prueba, y después hay otras que pueden ser la mediación en el caso de las lesiones leves, no así por la jurisprudencia porque afecta al interés público en el caso de un homicidio culposo, pero está discutible si también puede ser susceptible de mediación penal. Pero vamos a situarnos por ahora en la probation. ¿Qué es la probation? Bueno, la probation, como la misma palabra lo indica, es la suspensión del proceso a la prueba del cumplimiento de determinadas condiciones que son impuestas a la persona que está en condiciones de recibir ese derecho, que es la probation, cuando las circunstancias lo permiten. ¿Cuáles son estos requisitos que debe tener la persona? Primero, debe tratarse de un delito cuya pena máxima prevista en el Código Penal, en el catálogo penal, no supere los 3 años. O que superándolo, como es el caso del homicidio culposo, que tiene un máximo de 5, la prognosis, el pronóstico que uno haga de las circunstancias personales, del hecho y de la persona que está sometida a proceso, permita suponer que en el caso de una condena no va a superar los 3 años de ejecución condicional. Esto es muy importante porque nos da las pautas. Primero, debe tratarse de una persona que no tenga antecedentes penales computables, que no tenga una probation en curso, aunque está discutido, algunos dicen que mientras está en curso, como no finalizó, podría obtener otra probation sin ningún inconveniente. Esto es una cuestión muy discutida, pero los tribunales han facilitado, han dado el ok a esa posibilidad. Debe tratarse de un delito que permita la probation y me voy a detener en este punto, debe proponerse la realización de tareas de cumplimiento de tareas sociales para que la persona desarrolle durante la probation por un determinado tiempo, y debe hacer un ofrecimiento, dice la ley, de reparación en la medida de lo posible, ¿sí? Término bastante difuso que ha llevado a cuestionarnos cuál es la reparación en la medida de las posibilidades. Bueno, la ley ha sido muy flexible en este aspecto y ha entendido que el ofrecimiento económico, de reparación económica que debe hacerse en la probation, no debe ser abarcativo de todos los rubros que son propios de una verdadera indemnización, ¿sí? Tiene que ver mucho con las posibilidades que tenga la persona, con el ofrecimiento de buena voluntad, que muchas veces, o la mayoría de las veces, no dista de ser el monto que uno pretende en una acción civil. ¿Qué pasa con este tema? Nos vamos a encontrar con todas esas posibilidades. Vamos a suponer que como querellante no nos conforma el ofrecimiento, primero, o no nos conforma que se pida la probation por no darse alguno de los requisitos. Bueno, eso puede ser cuestionado, pero en el punto de la indemnización podemos no estar de acuerdo
Y el juez, si tiene todos los otros requisitos, la va a otorgar a la probation, ¿sí? Y eso habilita a que el día de mañana se haga la acción civil reclamando los rubros indemnizatorios que estimemos adecuados. Pero ¿qué pasa si el ofrecimiento es bastante serio, no alcanza a conformar lo que pretendemos para una indemnización, pero es un ofrecimiento bastante serio? Bueno, si se lo acepta, en principio, los tribunales sostenían que después no estaba habilitada la vía civil, porque ya se había aceptado la indemnización ofrecida en el pedido de probation. ¿Cuál es la solución a la que hemos arribado desde hace unos años en Entre Ríos? Acá viene como una picardía del abogado, que es aceptar ese ofrecimiento, pero hacer la salvedad de que se lo acepta a cuenta de la indemnización que se planteará oportunamente por el fuero correspondiente. Entonces, de esa manera logramos que nuestro cliente o clienta obtenga ya un ingreso a cuenta de lo que en definitiva se resuelva civilmente. Eso es muy importante porque antes había dos opciones: si lo aceptamos no podemos accionar civilmente, y si no lo aceptamos, esa plata que se fue ofrecida, igual la persona podrá obtener la probation, y bueno, nos quedaremos sin al menos un principio de reparación. Entonces la salida es aceptarlo a cuenta, eso es muy importante. Bueno, ya hemos visto, y bueno, obviamente, huelga decir que la probation, cuando se solicita, entre las pautas de cumplimiento de las normas de conducta que se imponen al probado, o a quien pretende ser probado, incluyen en la mayoría de las veces la prohibición de conducir, ¿sí? Bueno, esta prohibición en un principio la jurisprudencia lo tomaba de manera absoluta. Si tenés la probation durante 2 años, no podés conducir durante ese tiempo. Luego esto se morigeró y empezaron a salir fallos muy importantes ante planteo concreto de los abogados o las abogadas que intervienen en el proceso penal, de solicitar que esa inhabilitación para conducir durante el término que dure la probation, propiamente dicha, se haga una excepción que sea, por ejemplo, para ir a trabajar, ¿sí? Que se le permita a la persona, que se le prohíba conducir, salvo cuando el vehículo se utilizare con fines exclusivos de trabajo, un remisero, una persona, un viajante de comercio, ¿sí? Entonces, de esa manera, no se convierte en una sanción penal, que es lo que la probation quiere evitar. La probation no es una sanción penal. ¿Por qué? Porque no ha habido condena. Es la suspensión de una persona a quien le asiste el estado de inocencia. Si le prohibimos de manejar, de trabajar, obviamente la probation está yendo más allá de su objetivo y se está transformando en un verdadero castigo penal, que es lo que la ley quiere evitar. Es por ello que se obtuvo esta situación intermedia, la posibilidad de morigerar la prohibición para conducir. Bueno, dicho sea de paso, también las normas que habitualmente se imponen a quien solicita la probation, la prohibición de tomar bebidas alcohólicas, la prohibición de asistir a determinados lugares, en fin, y la realización de tareas sociales en un lugar que lo dispone la Oficina de Medios Alternativos. Generalmente, muchas veces lo puede proponer el probado, el pretenso probado, puede proponer dónde quiere efectuar las tareas. Si no, se lo dispondrá la OMA, que es la oficina respectiva. Esto básicamente para tener una pauta general. No quiero dejar de señalar también que hay otra salida al proceso, al juicio común, al juicio propio de una causa penal, que es el juicio abreviado. ¿Qué es el juicio abreviado? Bueno, a diferencia de la probation, que la suspensión del juicio, el juicio abreviado es un verdadero juicio, que tiene ciertas características que lo transforman en un juicio especial. ¿Por qué? Porque requiere la aceptación de la culpabilidad por parte del imputado,
Y esa aceptación vale prácticamente como prueba absoluta. Obviamente se incorporan en la audiencia de juicio abreviado todas las evidencias que fueron colectadas durante la investigación penal preparatoria, como son las pericias, la entrevista con testigos, las inspecciones oculares, etcétera, todas las pruebas, y el juez de garantía que le toca resolver, o el juez de juicio, con todos esos elementos, más la aceptación por parte de diputado, que es fiscalía o querellante, esto es muy importante, el juez no podrá condenar más allá de lo que se haya pactado en ese acuerdo de juicio abreviado, no podrá ir por encima. Si se pactaron 2 años de prisión condicional, son 2 años, no puede el juez ir más allá. Pero sí puede, en cambio, el juez ser más benévolo con el imputado, incluso hasta absolverlo, porque entiende que más allá de la aceptación que ha hecho el imputado, las evidencias le indican que no tuvo culpa en el hecho y podrá absolverlo, pero nunca ir por encima de lo que se haya acordado. Bueno, en este aspecto también volvemos a hablar de la querella. ¿Qué papel juega la querella? Bueno, la querella puede oponerse a un juicio abreviado, puede dar sus motivos, no estar de acuerdo con la pena que el fiscal y la defensa pretenden, y llevar adelante toda la posibilidad recursiva que tiene el abogado investido en tal carácter. Por eso es muy importante, les reitero, y ya quedo abierto a las preguntas que me quieran formular, les reitero que es importante que más allá de que se dediquen al derecho penal o no, es importante manejar las herramientas mínimas para intervenir en el proceso penal. Porque reitero una vez más, lo que se hace penalmente donde se produce la mayor cantidad de pruebas va a ser en la investigación penal preparatoria. Después es muy difícil en un juicio civil incorporar una prueba que contradiga la prueba que ya se hizo en el foro penal. Por eso esta herramienta, bueno, ponerla a consideración y dependerá de cada uno la mayor o menor habilidad para impulsar un proceso o para hacer una defensa penal. No sé, Santiago, si hay alguna pregunta. Bueno, Guillermo, en primer lugar, muchísimas gracias, súper clara la exposición, como siempre. La verdad que un lujo contar con vos y creo que nos brindaste un montón de herramientas para todos aquellos que hacemos esta materia y la importancia de la causa penal, ¿no? Sobre todo en estos momentos en donde, sobre todo en las cuestiones de accidente de tránsito, son de archivarse muy rápido los expedientes, no es antes como nos tocaba vivir en la etapa instructoria, digamos, con lo cual la importancia de seguirlo de cerca y participar activamente también en el legajo de fiscalía. En relación a las preguntas, Guillermo, le voy a otorgar la palabra al doctor Girardi, que te quiere hacer una pregunta. Sebastián, habilita el teléfono. Buenas tardes a todos. Gracias, Guillermo, en nombre de la Subcomisión de Nobles. Ya muy agradecido por tu intervención. Te hago una consulta en lo que respecta más que nada a lo que hablaste sobre la probation y más que nada cuando uno actúa en carácter de defensor. En lo que tiene que ver a la reparación a la víctima que hace justamente el imputado en un accidente de tránsito. Me ha tocado en forma personal durante lo que va del año y el año pasado también, llegar a escuchar de parte de los mismos fiscales que intervienen en la etapa de investigación, al momento de nosotros solicitar la probation para nuestro defendido, que la reparación debe ser acorde a las lesiones que ha sufrido y acorde a un estándar o una baja de línea, ya entre comillas, de fiscales generales a los fiscales auxiliares, para que ellos te acompañen o firmen conjuntamente la solicitud de probation. Me refiero justamente a lo que respecta, bueno, por ejemplo, me ha tocado defender a gente que ha perdido su trabajo y que llega a ofrecer un monto significativo, pero que eso no basta, no alcanza a ojos de quién va a ser el día de mañana el juez de garantía. No sé si te
merece alguna opinión al respecto. ¿Qué me podés decir sobre eso? Sí, como no, es muy cierto lo que vos estás planteando y eso se llama política criminal. Es decir, la Fiscalía va a buscar que se satisfagan de mayor, para otorgar la probation, para dar su visto bueno, que se satisfagan de mayor manera los intereses de la víctima. Lo que hay que hacer en ese supuesto, bueno, es una negociación. O sea, explicarle que la persona está sin trabajo, que hay un seguro. Es muy importante la demostración. Si la persona tiene seguro y no se ha reclamado, por ejemplo, el actor civil o el querellante no lo ha reclamado, no ha hecho ningún reclamo, bueno, hacerle ver eso a los fiscales de que está ese respaldo también, de que no es solo lo que el imputado ofrece. Y siempre nos queda la salida del juez de garantía, hacer el planteo, por más que no haya acuerdo fiscal, ante el juez de garantía, explicarle esto mismo a quien en definitiva tiene que ser objetivo, que es el juez. Por eso no quedarse con el no del fiscal. Y es muy importante, reitero, acreditar que la persona tiene seguro que tiene intenciones de pagar. Ahora, lo que no puede hacerse como estrategia profesional es que sea una tomada de pelo o irrisoria el ofrecimiento formulado. Si estamos hablando de que el choque fue con un vehículo de alta gama, no ofrecer como si fuera una persona que no tiene ninguna posibilidad de pago. ¿Sí? Eso es un consejo de estrategia de negociación penal. ¿Sí? No tomarle el pelo tampoco a la víctima. ¿Sí? Bueno, espero que con estos elementos... Permiso, Guille. Dos Sí. cositas en relación a lo que vos decís. En relación a esto de no olvidarse que hay un seguro en muchos casos, creo que quizás los fiscales han confundido, entendiendo, como bien vos decís, una cuestión es decir, hay un seguro, va a tener un respaldo ante un reclamo para lograr después una indemnización íntegra, y otra cosa es entender que el seguro va a poner plata para el asegurado a los efectos de la probation. Claro. No, por supuesto. Ahí está la confusión, donde los fiscales muchas veces pretenden que como sos el abogado de la aseguradora, quien quizás le brinda, y veces por póliza, le brindás asesoramiento en la cuestión penal, pretenden que uno desembolse ahí en ese momento. Claro, eso van a... Eso por un lado, y en relación al punto que vos indicás del ofrecimiento que no sea irrisorio, coincido plenamente, quizás esto viene de viejas prácticas en las cuales, como era solo un requisito más de la probation el ofrecer, uno ofrecía 2 mangos, hablando mal y pronto, total te lo otorgaban igual. Pero claro. Hoy en día creo que se entiende que, como vos decís, de acuerdo al hecho no puede ofrecerse algo irrisorio. Exactamente. Exacto, Santiago. Está muy ubicado en el tema, así que es tal cual lo que vos decís. Guillermo, te traslado una pregunta de un colega, el doctor Camilo Estrata, me consulta para que te traslade. En un caso de homicidio culposo se hace un juicio abreviado con inhabilitación para conducir. ¿Es posible acordar con el fiscal una excepción que permita conducir con fines laborales como mencionaste en la probation? Sí, por supuesto. Por supuesto. Si bien la ley habla de inhabilitación absoluta para conducir, los tribunales han morigerado esa interpretación con lo mismo que expliqué respecto a la probation, con los mismos criterios. O sea, no puede privarse a quien está condenado de manera condicional de seguir ejerciendo su trabajo, su profesión. Por lo tanto, se ha morigerado, se han convertido esa inhabilitación en habilitaciones especiales morigeradas. Provisión para conducir, excepto para determinadas actividades. Se ha logrado eso en varios fallos. No los tengo aquí presentes, pero después si Camilo me quiere preguntar, con todo gusto lo vamos a buscar. Y no solo en materia de accidente de tránsito, también en algunos delitos contra funcionarios públicos, por ejemplo, policías donde han sido condenados y generalmente acarrea una inhabilitación absoluta para ejercer la función pública, se ha morigerado y, por ejemplo, si se trataba de un delito ocasionado con arma de fuego, la inhabilitación es para portar armas, pero podrá seguir ejerciendo o trabajando como policía a puertas adentro de una tarea administrativa sin portar armas. Eso lo hemos logrado, la verdad que se debe plantear, y si el planteo es serio,
los tribunales generalmente lo aceptan a ese. Sea que se negocie con el fiscal o sea que es una sentencia común donde eso se plantea. Hay que plantearlo. Martín, tenés que habilitar el micrófono y hablar nomás. No se te escucha, Martín. No se te escucha no se te escucha. No. Debe tener algún problema. A ver ahí. No. Está sin audio. Aprovecho este minuto técnico, Guillermo, para hacer una consulta. Sí. A ver. Con algo de interferencia, se te escucha muy bajo y con interferencia. Me acerco ahí. No, la pregunta es, todos los abogados que hacemos un poco de derecho civil, siempre somos reacios a hacer reclamos civiles en el ámbito penal, porque tenemos como un preconcepto de que el juez penal no conoce muchos términos civiles y que a veces, sobre todo cuando uno va por el actor, puede fijar montos indemnizatorios menores a lo que se pueden fijar en sede civil. Por ahí un preconcepto, por eso quería saber, Guillermo, que tenés experiencia dentro del ámbito penal, si es así o no la cuestión indemnizatoria de montos menores en... La experiencia me ha indicado que es al revés, que el juez penal ofrece mejores o resuelve mejor con más a favor de la víctima cuando dispone una indemnización civil. Eso al menos la experiencia personal. Obviamente sí, son términos propios del derecho civil que uno puede llevar a tener el preconcepto de que el juez no lo va a asimilar como corresponde, pero la experiencia me indica lo contrario, Martín. Así que no hay que tenerle ese prejuicio, porque dependerá, ya creo que ya lo dije, de la estrategia de cada caso concreto, como uno avisora que si es un caso discutido penalmente, que uno no sabe si va a ganar o si va a perder, porque hay alguna cuestión ahí en el medio que incline la balanza para uno y otro lado, y tal vez le conviene esperar al abogado que termine ese juicio para no hacer un juicio que pueda resultar civilmente, que pueda resultar perdidoso. Pero hay otros casos donde uno dice, no, ya esto está tan claro que ¿para qué voy a esperar después que termine este juicio para hacer otro juicio que me va a llevar más tiempo? Ya me meto en el proceso penal, ya intervengo y cuanto antes esto termine, zanjamos todas las cuestiones, tanto penales como civiles. Por ahí el miedo que tenemos es más el conocimiento de los rubros indemnizatorios. Un tema muy específico, que a veces, sobre todo ahora con el nuevo código que conoce, es más amplio en los rubros indemnizatorios, que está bien. Haya alguna falencia. Pero bueno, por eso te lo digo como preconcepto y no por conocer puntualmente la... Eso puede pasar, sí, obviamente. Sí. Aún vas a pensar eso. Va a ver al imputado, lo va a ver su estado de salud, va a escuchar al médico que lo atendió, va a escuchar a la familia que declara como testigo. También tiene una inmediatez que no la tiene el proceso civil. Eso también es una ventaja. Tiene sus pros y sus contras. Por eso, reitero, hay que evaluarlo, depende de cada caso, lo que uno intuya o razone que podrá ser más conveniente. Pero decir que un juez no va a conocer un instituto civil, y es un preconcepto. Yo también lo puedo tener, pero hay que desapegarse de eso, porque obviamente un profesional de la judicatura, y como uno lo plantee también, va a ayudar a que el juez haga lugar o no. No sé si está respondido, Martín. No, sí, está claro. Tenemos que ver los montos, mandarnos sentencia y... Sí, pero la experiencia, te reitero, es lo que nos interesa. Sí, por supuesto. Bueno. Debo decir que Martín me robó la pregunta porque es lo que tenía anotado acá. ¿Cuánto están pagando? Lo mío era más crudo, Martín. Pero ya Guille se expresó bastante bien. Guille, te hago una consulta que
nos preguntan por acá. Sí. En la IPP generalmente se ordena la pericia accidentológica que elabora criminalística de la policía. Sí. Cuando no estamos de acuerdo con las conclusiones de dicha prueba, ¿es viable proponer una nueva pericia a cargo de un ingeniero matriculado propuesto por la defensa o la querella? Por supuesto, por supuesto. Si le agarramos a tiempo a la causa, podemos desde el primer día presentarnos como querellante y ya ofrecer un perito de parte para que controle o para que haga su propia pericia. Si ya está hecha la pericia, como es algo que se hace con inmediatez, bastante rápido, es la primera medida que disponen, la primera prueba que se dispone, y es la más importante de todas las pruebas, la pericia mecánica accidentológica, no quita eso que no estemos de acuerdo y hagamos otra pericia. Para eso están los levantamientos de rastro, las planimetrías, todas las cuestiones que permiten, posibilitan efectuar una nueva pericia. Más de una vez lo hemos hecho, y creo que con Camilo Estrata tuvimos más de una causa donde ha habido peritos, tanto de la querella como la defensa también puede ofrecer su propio perito, o la misma aseguradora, si está a intervenir en el proceso, también puede ofrecer un perito de parte para resguardar sus intereses. Porque reitero una vez más, lo que se haga penalmente va a repercutir el día de mañana. Entonces, toda esa persona que puede llegar a sufrir un menoscabo por un accionar del Estado, en este caso la policía, o los peritos criminalistas, tiene todo el derecho de presentarse y proponer una pericial de parte. Te traslado otra pregunta más, Guille. Más allá que me adelanto a decirte que hasta ahora lo que van llegando en el chat son puras felicitaciones por la claridad, así que agradecidos nuevamente. Bueno, muchas gracias. La doctora Emiliana Michelet, respecto de la prueba de alcoholemia, cuando se manda a archivar sin resultado, las compañías de seguro, ¿cómo procedemos para obtener dicho resultado? Bueno, generalmente el protocolo de actuación policial, o forense, mejor dicho, lo que aconseja es que, ocurrido un accidente, se extraigan las muestras de sangre pertinentes, tanto de quien resulta como víctima como de quien resulta posiblemente imputado. Eso se conserva. Si el fiscal no lo hizo y nosotros creemos que debemos hacerlo, eso está a tiempo para hacerse. ¿Sí? Son muestras sanguíneas. Es verdad que muchas veces no se hace y es decisivo. ¿Por qué? Hoy, cuando yo comencé a explicar estos temas, le dije que hay figuras agravadas también del homicidio culposo o de las lesiones culposas. Y una de las agravantes, cuando se tiene determinada cantidad de alcohol en sangre, más de 0,500 miligramos de alcohol en sangre por litro de sangre, es un agravante penal. Por lo tanto, es un elemento que debe ser considerado por el Estado y con una gran importancia, tanto para determinar si tuvo incidencia en la mecánica del hecho, como para determinar si hay o no un agravante al momento de imponer una pena. Por lo tanto, se puede hacer, se puede pedir. Tanto el seguro como también puede pedir una pericia propia el defensor, por considerar que está mal hecha, que están los valores mal tomados, o ser cuestionado la extracción en la manera que se hizo. Y acá hay un punto también importante. ¿Tiene la persona que acaba de sufrir un accidente o cometer un accidente, puede negarse a la extracción compulsiva de sangre? Bueno, hace unos tiempos la jurisprudencia señaló que puede extraerse compulsivamente. ¿Sí? Eso es muy importante. Igual es discutible, un abogado defensor podrá oponerse, podrá cuestionarlo, pero en principio ha habido muchos fallos que si la persona no voluntariamente no se somete a la prueba de extracción de sangre o de orina, se puede hacer compulsivamente. Lo que dice la doctora Michelet, amplío un poquito, es una problemática habitual que tenemos todos los que estamos del lado de las compañías de seguro. Acá veo varios, sí, que apelando, obviamente, desde que comenzó todo este nuevo sistema, apelando al principio de oportunidad, vemos muchos archivos muy apresurados, y la compañía de seguros tiene que batallar mucho porque no se la entiende como parte en el proceso penal, cuando incluso no lo activa ni la víctima,
ni el victimario, para decirlo de algún modo, con lo cual muchas veces no nos podemos Claro. hacer una prueba fundamental para resolver el siniestro y saber incluso si debemos o no brindar cobertura, con lo cual muchas veces hace apresurar a las compañías a declinar incluso sin saber todavía cuál es el resultado y después ver. Pero es un tanto complejo la posición de la aseguradora en el proceso penal. Sí, es cierto, porque estoy viendo el artículo 116 del Código Procesal Penal, habla de la citación en garantía del asegurador. O sea, es un paso muy importante porque le da intervención en el proceso penal al seguro, ¿sí? A la compañía, a una persona jurídica dentro de un proceso penal, lo que antes era impedado. Le da la posibilidad, pero dice, podrá ser citado el asegurador por el actor civil, el imputado y el civilmente demandado. Pero obviamente, muchas veces, como el supuesto que están planteando, la causa no tiene imputado, porque está en investigación, o no tiene actor civil, o no tiene querellante. En ese caso, el seguro, cuando toma conocimiento de que hay una causa, un siniestro que puede afectar a un asegurado suyo, puede presentarse tranquilamente ante la fiscalía y decir, señores fiscales, yo tengo interés absoluto en intervenir en este proceso del inicio para salvaguardar los derechos que eventualmente el día de mañana se vean afectados de mi compañía. ¿Se entiende? O sea, no esperar a que lo citen. De oficio, oficiosamente, presentarse y pedir la intervención en el proceso penal. Porque si no, el día de mañana también, como lo han señalado, puede verse perjudicados los intereses, en este caso, de una persona jurídica. Si el fiscal, vamos a suponer que dice, no, porque usted no es parte y no ha sido citado, vamos a esperar que lo citen si es que lo citan. Mientras tanto, yo prosigo con la acción penal o con la investigación, puede presentarse la compañía ante un juez de garantía y solicitar esta autorización. Eso lo estoy deduciendo ahora, la verdad que yo no me había puesto a pensarlo, pero no es descabellado que empiece a hacerse porque, como todo tercero, puede el día de mañana ser afectado por un proceso penal. No debe esperar a que lo citen, sino hacerlo, ni bien toma conocimiento del acto del siniestro, presentarse, averiguar qué fiscal lo lleva y no esperar a ser citado por uno de los sujetos normales del proceso penal. ¿Se entiende? No sé si por supuesto. Está contestada, porque es una pregunta muy compleja y de práctica que la verdad no me había puesto a tenerlo en cuenta. Te traslado otras preguntas que tenemos en el chat. Sí. Pregunta Fabián Quintana, dice, ¿el juez penal al resolver también la cuestión civil lo hace simultáneamente? Si el juez penal no hace lugar a la demanda civil, ¿no puede interponerse nueva demanda en sede civil? No. Podrá apelar, podrá recurrir el fallo adverso civilmente, pero hacer otra demanda no, porque estaría accionando dos veces sobre la misma cuestión. ¿Sí? Pueden pasar dos cosas. Que haya una condena penal, generalmente, en la mayoría de los casos, si hay una condena penal, la condena civil es casi seguro que va a ser condenado civilmente. ¿Sí? Pero puede pasar lo contrario, que sea absuelto penalmente, o sobreseído en el fuero penal, y sin embargo, por distintos criterios o instituciones que hacía referencia hoy Martín, propia del derecho civil, ser condenado civilmente. Eso lo prevé el Código, que el hecho de ser absuelto en un juicio, el imputado, por entender el juez que no cometió un delito, no lo exime de resolver la cuestión civil de manera condenatoria. No recuerdo en este momento el artículo, pero está previsto. Porque son dos cosas que, si bien están relacionadas, muchas veces no coinciden. ¿Sí? Puede haber un criterio de la teoría del riesgo creado, o sea, de una responsabilidad objetiva, y que sin embargo no haya sido un delito penal. ¿Se entiende? Sí, por supuesto. Guille, tenemos, bueno, justamente en relación a lo que hablamos anteriormente de la posición de la aseguradora, justamente Emiliana, creo que en parte lo respondiste. Emiliana decía cómo se puede pedir, porque el fiscal
generalmente con la autorización no es suficiente y los laboratorios no acceden a otorgarnos la prueba de alcoholemia. ¿Cómo crees vos, según tu criterio y saber de este tema, que podríamos nosotros pedir justamente ese análisis? Con la orden de un juez de garantía. ¿Sí? Bien, perfecto. Obviamente. No sé cómo saldría un resultado, pero hay que hacerlo, hay que plantearlo. Si el fiscal no está de acuerdo, al juez de garantía. Como todas las cuestiones. Para eso está el juez. Consultan si al resolver, cuando se presentan como actores civiles, si al resolver la cuestión penal se resuelven simultáneamente las dos cosas, la cuestión penal y la cuestión civil. Sí, generalmente en la misma sentencia se resuelven ambas cuestiones. Cuando está planteada la acción civil en el proceso penal, sí. Sí. Bien. Tenemos una pregunta del doctor Canzilieri, que se debe haber quedado enganchado con algo que comentaste al principio, si mal no recuerdo, en donde dice, doctor, usted habló de participar en soledad como querellante, es decir, sin la participación del fiscal en la investigación penal preparatoria, y sí, mencionó una experiencia personal. Si podrías explayarte un poquito y contarnos cómo fue ese caso. Bueno, fue un caso, creo que fue el primero, por eso lo recuerdo, porque recién se había sancionado el Código Procesal nuevo, ocurre un siniestro en la ciudad de Diamante, me busca la familia para intervenir, concurro, nos presentamos, y en ese interín sale el sobreseimiento de quien aparecía como conductora de uno de los vehículos. Había un fallecimiento de por medio. Apelamos el sobreseimiento, nos presentamos como querellante y apelamos en el mismo escrito. O sea, no había tiempo para perder. Nos presentamos como querellante, apelamos, vamos a la audiencia ante el doctor Giorgio, que es actual miembro del Superior Tribunal de Justicia, en ese momento era juez de garantía. El juez nos escucha, nos oponemos al sobreseimiento, damos nuestros motivos, pero entendemos que es apresurado, que hay elementos que no se han considerado, que no se adquiría la certeza negativa. El juez nos da la razón, y como el fiscal insistía en que para él nadie lo iba a convencer de que había una competencia de la víctima. El fiscal entendía, para mí el muchacho se cruzó y el vehículo no tiene absolutamente nada que ver. Nosotros decíamos no, porque parte de culpa tuvo el vehículo que venía a un exceso de velocidad. Si bien la persona se cruzó, también incidió en gran parte el exceso de velocidad. Bueno, el juez nos da la razón, revoca el sobreseimiento, ordena seguir adelante las actuaciones y nos dice, como el señor fiscal ha manifestado, ha reiterado en esta audiencia su convencimiento de que no debe instar la acción penal y él es el titular de la acción penal, yo lo voy a apartar, él está autorizado a no continuar, a no seguir interviniendo en este proceso, y ustedes como abogados deberán continuar en soledad, instando las medidas que consideran necesarias. Bueno, finalmente terminó ese proceso hubo una nueva citación a declaración de imputado de la persona, y finalizó con una probation en la que ambas partes estuvimos de acuerdo, tanto la defensa como la querella. Eso fue un caso Nasser Carla, sobre homicidio culposo, tramitado en la ciudad de Diamante, y posteriormente en esa audiencia de apelación tramitado en Paraná. Bueno, muy interesante, Guillermo, la verdad, muy interesante. Tengo otra preguntita más. Si se puede tener más de una probation por más que no haya transcurrido los 8 años que establece el Código Penal. En principio no, pero hay una causa Obando, creo que es Obando, del orden nacional, que dice que si uno está tramitando una probation y tiene la posibilidad de pedir otra, como esa no se ha cumplido o no ha sido revocada, puede volver a instarla. ¿Sí? Y otros han ido más allá, han dicho, no, pero que haya tenido una probation no es un antecedente penal. Puede volver a pedirla. Y han declarado la inconstitucionalidad del requisito de no tener una probation en trámite. Yo creo que eso algunos jueces ya lo consideran como un abuso, y en principio, si tiene una probation anterior, no correspondería. Pero puede plantearse. Todo es planteable en derecho.